Por ejemplo, cuando decidimos investigar un poco lo que era la central hidroeléctrica con la que se abastece tanto el pueblo de Huinay como la central de investigación, eh, intentando un poco saber los impactos que podría tener la central de investigación, pudimos tener el apoyo de la profesora Valeria del Instituto de Música, que incluso nos llevó a captar el impacto del sonido de la hidroeléctrica y que hace una frecuencia tal muy parecida a la nota re y que pudiese incluso ser menos invasivo que un generador a combustible, por ejemplo. Así entonces hemos podido comprender que existen métodos amigables, sustentables de poder generar energía en lugares tan alejados de la urbe como es acá en Huinay, y tratar de no demonizar, porque uno escucha una central hidroeléctrica y uno lo escucha feo a partir luego de escuchar proyectos como Alto Maipo, Hidro Aysén. Entonces fue bueno tratar de ver cómo ciertos métodos sí pueden ser sustentables y amigables con el ambiente y mitigando los efectos que pudiesen tener en el ecosistema.